Quiero iniciar esta breve presentación dedicando un saludo afectuoso a nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, dirigido en primer lugar a nuestro hermano país de Venezuela, en segundo lugar dirigido también a todos los asistentes a este importante evento que nos dan la oportunidad y el privilegio de ser escuchados y que hacen el esfuerzo de, de pensar en todo lo que podemos compartirles en estos espacios de encuentro. Quiero también reconocer y agradecer el esfuerzo de las directivas de la Universidad de los Andes de Mérida, que han hecho todo el trabajo posible para que tengamos la oportunidad de encontrarnos en estos espacios de discusión y de reflexión tan importantes en consideración de las exigencias que el mundo contemporáneo está poniendo ante nosotros como un reto para cuidar de manera responsable de, de todo lo que tiene que ver con las prácticas relativas al cuidado del bienestar, de la calidad de vida y sobre todo de la protección responsable de la vida misma. Hoy es un enorme privilegio podernos encontrar aprovechando las ventajas de lo virtual y eliminando las fronteras de la distancia. Mi nombre es Mario Andrés Páez Ruiz, como pueden ustedes leerlo en la primera diapositiva de presentación. Para respetar el tiempo que se encuentra dispuesto para cada ponencia, voy a pasar rápidamente a exponer la disertación que he preparado para ustedes, la cual podrán ir siguiendo en cada una de las diapositivas que van a encontrar aquí proyectadas. Para empezar a hablar acerca de lo que puedo contarles acerca de la salud mental y la resiliencia en estos tiempos contemporáneos de pandemia, lo primero que quiero compartir con ustedes es que en el, en el mundo de la modernidad contemporánea, las investigaciones desarrolladas y publicadas en psicología, en antropología y en lingüística han venido, han venido poniendo de manifiesto un elemento o un componente que parece ser propio, exclusivo y particular de la naturaleza y de la condición humana. Hoy en día entendemos que filogenéticamente somos muy cercanos a otras especies animales. Estamos profundamente emparentados con el reino animal y con otras especies, pero hay un componente que parece ser exclusivamente humano, que es, que es la facultad de la metarrepresentación, una facultad inherente a la cognición y a los afectos humanos que nos permiten como especie crear ciertos acervos culturales como el cine y la literatura. Esta capacidad de metarepresentación es la que nos permite construir un sentido sobre la vida y nos permite hacer también de la vida una historia, nos permite representarnos el mundo a través de historias con las cuales le podemos dar un sentido a la existencia por la cual atravesamos. Esa capacidad de metarepresentación que parece ser hasta el momento de hoy exclusiva de los seres humanos es la que nos permite entender la realidad en la que vivimos. Actualmente la situación de pandemia es bastante curioso encontrarla dibujada en el cine o dibujada en la literatura a través de novelas como por ejemplo el ensayo sobre la ceguera que escribe José Saramago mucho antes de que pasara todo esto y, y nos demuestra algo que desde hace mucho tiempo vengo pensando, y es que la ficción literaria, la ficción cinematográfica y la vida real están definitivamente hechas del mismo material. Todo lo que nos encontramos viviendo hoy en día
Curiosamente ya está escrito en la literatura desde hace mucho tiempo y ya está dibujado en el cine desde hace bastante tiempo. El segundo elemento que surge en torno a esto es que gracias a esta capacidad de la metarepresentación, gracias a esta facultad cognitiva y a esta facultad de los afectos, es posible que entendamos con mayor facilidad el concepto de resiliencia. De hecho, el concepto de resiliencia es una metáfora. La resiliencia es en sí una propiedad de ciertos elementos físicos para soportar presiones o para soportar tensiones de presión o de altas temperaturas y pasadas estas tensiones tener la propiedad de volver a su estado original. En ese sentido, en psicología nos hemos metaforizado la capacidad que tienen los seres humanos bajo ciertas circunstancias de soportar grandes tensiones que incluso llegan a producir traumas, pero que a pesar de todos los efectos que esto genera, somos capaces de recuperarnos y somos capaces de retomar la vida y somos capaces de reconstruirnos y de resignificar nuestra existencia y todas las experiencias que atraviesan esa existencia. Esto que psicológicamente hemos encontrado muy similar a esa propiedad física, nos lo hemos metaforizado como resiliencia. Fíjense que es posible pensar en la resiliencia y comprender esa resiliencia gracias a esa facultad humana que tenemos de metaforizar la vida. Una tercera premisa que surge de estas dos anteriores es que gracias a estas dos premisas anteriores, a las implicaciones de estas dos premisas anteriores, nos es posible concebir de diferentes maneras el asunto de la salud mental. Desde la OMS entendemos la salud mental como un estado. Gracias a la Carta de Ottawa podemos inferir en la salud mental más que un estado, un proceso. Pero hoy en día, comprendiendo lo que comprendemos sobre la resiliencia y comprendiendo lo que comprendemos sobre la metarepresentación, tenemos la posibilidad de pensar la salud mental de una manera más amplia, no sencillamente como un estado, no sencillamente como un proceso, sino también como una experiencia subjetiva que puede ser entendida a partir de múltiples dimensiones. Combinando estas tres premisas, podemos leer de una forma particular la situación de pandemia por la que estamos atravesando de manera global en los tiempos contemporáneos. Hay un elemento aquí bastante curioso y es que desde hace 7 meses el concepto de pandemia ya no es tan sencillamente un concepto de naturaleza epidemiológica. Cuando se habla hoy en día de la pandemia, ya no sencillamente hablamos del concepto que estábamos acostumbrados los profesionales de la salud a referir en términos epidemiológicos. La pandemia hoy en día ha pasado o se ha deslizado al terreno lingüístico, al terreno semántico del significante, y hoy en día la pandemia es un enunciado que abarca estilos de vida que hemos tenido que asumir a partir de la situación del COVID-19. Puede que no todo el mundo entienda en términos conceptuales qué es una pandemia. Puede que no todo el mundo entienda los límites conceptuales que diferencian una epidemia de una pandemia. Pero todos hoy en día utilizamos la palabra pandemia para referirnos a un estilo de vida que tiene implicaciones económicas, un estilo de vida que tiene implicaciones familiares, que tiene implicaciones políticas, que tiene implicaciones afectivas. Hoy en día todos hablamos de pandemia en relación a que nos afecta, en relación a que atraviesa nuestra experiencia cotidiana y le da una forma distinta al estilo de vida que teníamos antes del 16 de marzo de este año 2020
y que enuncia nuevas formas de ser hoy en día, que enuncia nuevas formas de comportarnos, nuevas formas de entender las relaciones sociales e incluso nuevas formas de entender el temor que, que implica una enfermedad o la presencia de una enfermedad. En este sentido, hablamos hoy en día ya de la pandemia no solo como un concepto epidemiológico, sino hablamos de la pandemia también como un significante que enuncia estilos de vida. Lo que este significante ha puesto de manifiesto es algo que ya hace muchísimo tiempo el filósofo alemán Immanuel Kant venía contándonos y venía describiendo. Resulta que aunque vivimos en una época ilustrada, o aunque vivimos en una época de ilustración, todavía estamos muy lejos de llegar a ser sociedades ilustradas. Este significante de la pandemia puso eh, esta tensión a la que llamamos pandemia, ha puesto de manifiesto la increíble necesidad que tenemos los seres humanos de, de transformarnos en seres autónomos. Regularmente nuestro estilo de vida tenía como propiedad común transferirle la responsabilidad de ocuparse de nosotros mismos a las instituciones o a las actividades que desempeñábamos a diario. Cuando las personas tuvieron que recluirse en sus casas, cuando las personas tuvieron que asumir este nuevo estilo de vida, lo más difícil, más que el tema de salud, más que el tema de bioseguridad, según lo reporta la experiencia en clínica, según lo reporta la consulta psicológica, tanto la consulta que yo como psicólogo particular ejerzo como también la de otros colegas, todavía en este momento no tenemos la distancia necesaria del fenómeno y de la situación para establecer esto como un dato científico. Sin embargo, todo apunta a que lo que esta pandemia, este significante de pandemia nos ha mostrado es la terrible incapacidad que tenemos los seres humanos de las sociedades contemporáneas para hacernos cargo de nosotros mismos. Las actividades laborales, las actividades económicas, son aquellas actividades que vienen diciéndonos qué hacer con nosotros mismos, qué hacer con nuestro tiempo, para qué trabajar, qué hacer con nuestro dinero, y cuando nos quitan estos paliativos, entramos en la situación más tensa ante la cual nos hemos encontrado en esta situación que, insisto, no es el tema de bioseguridad, sino es el sufrimiento de no saber qué hacer con nosotros. Es necesario volver la mirada a las palabras del filósofo Immanuel Kant y tratar de volver a esa actitud de responsabilidad de nosotros mismos, volver a esa actitud de ilustración que nos hace seres autónomos, capaces de hacernos cargo de nosotros mismos, capaces de asumir la responsabilidad del sapere aude. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de resiliencia, hay diferentes factores que permiten que seamos capaces de reponernos a la tensión de no ser capaces de lidiar con nosotros mismos. Desde hace mucho tiempo se sabe que el sentido del humor, eh, otra, eh, otra facultad muy ligada a los actos del lenguaje, el sentido del humor a través de la ironía y del sarcasmo, es un elemento esencial y es un elemento coyuntural en la resiliencia. Hoy en día, gracias justamente a esta experiencia de pandemia, podemos pensar que este sentido de ilustración kantiana es otro de los elementos que nos va a permitir hacernos cargo del cuidado de sí, volver a las prácticas responsables del cuidado de sí, volver a las prácticas que enunciaba el filósofo alemán y nos permitían ejercer el valor de hacernos cargo de nosotros mismos, el valor de tener la capacidad de volver a ocuparnos de nuestro tiempo y de volver a ocuparnos introspectivamente de nuestra condición como sujetos humanos, de volver a, a tener la oportunidad de tomar decisiones por nosotros mismos y no tomar decisiones
según las condiciones laborales, sociales y económicas del mundo contemporáneo. Muy seguramente este elemento de responsabilidad ilustrada se constituye en un elemento absolutamente contundente en el ejercicio y en el mantenimiento de la resiliencia. Hay, como lo pueden ver en pantalla, hay modelos que piensan la salud mental de una manera salutogénica, que piensan la salud mental como, no como un estado, no como un proceso, no como una experiencia, sino como una facultad que se puede cultivar a través de ciertas prácticas del cuidado de sí y de ciertas prácticas que alimentan el conocimiento de nosotros mismos, que alimentan nuestra compasión ante la situación del otro, que alimentan la oportunidad de establecer metas de manera subjetiva, de manera responsable y de construir un sentido que hagan posible, en medio de un mundo de tantas contrariedades, que hagan posible la felicidad al alcanzar esas metas que tienen un sentido particular para nosotros mismos. Ese, ese modelo de salud mental, que es un modelo de salud mental positiva, que es un modelo salutogénico de salud mental, eh, coincide todo esto que el filósofo alemán venía estableciendo en el lema de la Ilustración y que implica todas las facultades que nos identifican como seres responsables, autónomos y capaces de lidiar con nosotros mismos. Si nosotros, si nosotros somos capaces de articular esa facultad que tenemos como seres humanos, esa facultad de metarepresentación que nos permite aproximarnos a unas prácticas del cuidado de sí, en donde asumimos la responsabilidad de nosotros mismos y no le permitimos a la inercia de la economía, a la inercia de la política y a la inercia de la sociedad hacerse cargo de nosotros, muy seguramente vamos a encontrar como resultado de esa facultad de metarepresentación la posibilidad de hacernos cargo responsablemente y de manera ilustrada de nosotros mismos, y eso va a dar lugar a todas las posibilidades que en este modelo de salud mental positivo que ustedes pueden ver en pantalla, vamos a tener acceso a todas estas posibilidades, o como efecto, muy seguramente vamos a tener acceso a todos estos indicadores de salud mental que pueden ver en este modelo. Yo quisiera terminar con una pequeña cita, con una pequeña frase del psiquiatra alemán Viktor Emil Frankl, quien de por sí sabe muchísimo de esto de la resiliencia por toda su experiencia biográfica en un campo de concentración nazi, en donde desde el infierno que se vivía en los campos de exterminios de Auschwitz, eh, formula una propuesta supremamente vigente, supremamente interesante para el mundo contemporáneo, que es la logoterapia, y desde esa propuesta terapéutica nos plantea a todos los profesionales de la salud entendernos no con la enfermedad, entendernos no con las limitaciones del trastorno, sino entendernos con aquello que es psíquico, con aquello que es espiritual y que está más allá del trastorno, que está más allá de las limitaciones físicas y que muestran el cuerpo como una posibilidad de construcción de sentido sobre la vida gracias a esa sensibilidad artística y gracias a esa sensibilidad semántica que tenemos los seres humanos. Comparto con ustedes esta frase que aparece publicada en un texto, en un libro de su autoría, que se llama Teoría y Terapia de las Neurosis, y que comparto para todos ustedes que son profesionales de la salud y que van a asumir el reto de darle forma a este siglo presente desde las prácticas del cuidado de sí. Para temas de referencias, para ampliar este tema, para
poder compartir con ustedes algunos textos en relación a esta temática que hemos tratado aquí brevemente. Quiero dejar mi correo electrónico mpaes2@unap.edu.co. Estaré muy atento a que por favor me escriban, estaré muy atento a que me cuenten sus impresiones y a que podamos compartir material bibliográfico, pero también impresiones en torno a nuestras prácticas clínicas. Gracias por su atención, gracias por su amabilidad y por haberme seguido en esta reflexión. Eh, Espero sigan construyéndose en esta posibilidad de encuentro que nos permite este congreso y les envío un cálido saludo para todos con toda mi gratitud.